Bienvenidos nuevamente a su canal sobre tutoriales. En esta ocasión resolveremos una armadura para la materia de estática. Entonces vamos a ello. La estructura que vamos a resolver es la siguiente. El ejercicio pide determinar las reacciones en los apoyos B y C y conocer las fuerzas internas en las barras que forman la estructura. Bien, nuestro paso número 1 será realizar un diagrama de cuerpo libre de la figura. Un diagrama de cuerpo libre es hacer un diagrama de la figura en el que se retiran los apoyos y únicamente se dejan las fuerzas que actúan sobre la estructura. Entonces tenemos nuestra estructura y las fuerzas que actúan sobre ella son, primero que nada, esta carga de 945 libras en dirección Y, sentido negativo, aplicada sobre el nodo A, y después las reacciones ejercidas por los apoyos en B y en C. En B tenemos un apoyo articulado. Eso significa que este apoyo genera dos reacciones sobre el punto B, una en dirección vertical y otra en dirección horizontal. En el punto C tenemos un apoyo simple, lo que significa que solo ejercerá una reacción de este tipo. Muy bien, entonces vamos a etiquetarlas. En C tenemos la reacción CY, en este punto BY, BX, y en el nodo A la carga de 945 libras que nos da como dato el problema. Bien, ahora que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, lo siguiente es realizar una sumatoria de momentos en el apoyo B para conocer la reacción en C. Vamos a recorrer nuestra figura un poco por acá. Y como queremos hacer una sumatoria de momentos en nuestro punto B, necesitamos las distancias que existen desde el apoyo B a todas las fuerzas que genera el momento. Esto significa que yo necesito la distancia que hay desde el punto B hasta mi carga de 945 libras, que es aproximadamente aquí, y la distancia que hay desde el apoyo B hasta el apoyo C, que es la segunda fuerza que me causará momento respecto de mi apoyo. Bien, entonces las distancias de las que estoy hablando son las siguientes. Desde B hasta la carga de 945, según me lo sugiere esta figura, hay 12 pies, entonces esta distancia es 12. La distancia que hay desde B hasta C son 12 pies más 3.75 pies, 15.75. Una vez que ya tengo estas distancias, ya puedo escribir mi ecuación de momentos. Entonces declaro cuál será la dirección positiva para mi sumatoria. Sumatoria de momentos en el punto B debe ser igual a 0. Esa es mi tercera ecuación de equilibrio en el plano. Muy bien. Esta ecuación, primero tenemos que decidir un signo, después escribir un brazo de palanca y multiplicarlo por su fuerza. Entonces, respecto del punto B, si este es mi punto B, la primera fuerza que causa momento está, como dijimos, a 12 pies de distancia y es 945 libras. Bien, respecto del punto B, este brazo de palanca con esta fuerza giraría en este sentido, ¿verdad? Lo cual es opuesto a lo que yo dije que es mi dirección positiva. Entonces el momento que genere esta fuerza va a ser negativo, menos brazo de palanca por fuerza. ¿Sí? Ahora la otra fuerza, otra vez pensando que este sea mi punto B, mi brazo de palanca de 15.75 pies ahora tiene una reacción hacia arriba, que es la fuerza CY, esta, y esta cosa va a girar en ese sentido. Entonces esto es positivo según la convención que yo adopté. Entonces esto es más 15.75 por la fuerza CY, que es mi incógnita, igual a 0.
Bien, voy a borrar estas figuras que únicamente las usé como apoyo para decidir los signos de estos términos en mi ecuación de momentos. Bien, tenemos una ecuación con una sola incógnita, entonces despejamos de esta ecuación CY. CY es igual a esta cosa que es negativa, la paso para el otro lado y queda positiva, 945. Esto dividido en 15.75. ¿Sí? Al resolver esta ecuación encontramos que CY es igual a 720 libras. Bien, ahora utilizaremos la sumatoria de fuerzas en Y para conocer mi siguiente reacción. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. También aquí tengo que declarar hacia dónde es mi dirección positiva. Bien, aquí escribimos únicamente fuerzas, ya no multiplicamos por nada. Únicamente las fuerzas que están actuando en la estructura en dirección vertical. Esto quiere decir que es BY positivo porque va hacia arriba, menos 945 más CY, que ya dijimos que vale 720, igual a 0. De nueva cuenta nos topamos con una ecuación con una sola incógnita, entonces despejamos BY igual a 945 menos 720. Al hacer la operación encontramos BY igual a 225 libras. Bien, ahora solo nos resta conocer el valor de la reacción en el punto B en dirección X, y esto lo haremos con una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ok, entonces al observar la figura nos damos cuenta que la única fuerza en dirección X es justamente la reacción BX. La única manera en que esta ecuación va a ser igual a 0 es que la propia reacción sea 0. Entonces ya conocemos nuestras tres reacciones. CY 720 libras, BY 225 libras y BX 0. Vamos a separar un poco esto para que se note dónde empieza una ecuación y dónde termina la siguiente. Y esto es una cosa así. Ahí están nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Lo siguiente sería resolver el equilibrio que existe en cada uno de los nodos para conocer las fuerzas en las barras. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agrupar todo para que tengamos suficiente espacio. Ahora sí, vamos a seguir trabajando. Queremos hacer un análisis sobre mi nodo B. Entonces tomamos nuestro nodo B y retiramos todo lo que no nos causa interés en esta ocasión, ¿verdad? Entonces tenemos esto, esta reacción, ya conocíamos su valor. Habíamos dicho que BY vale 225 unidades, entonces aquí le ponemos 225 y a este nodo B están llegando dos barras, ¿verdad? Barras cuyas fuerzas vamos a nombrar en este momento. Esta barra la vamos a nombrar fuerza en la barra AB. Vamos a crecer un poco esta figura, va a quedar muy pequeña, entonces vamos a hacerlo así, un poquito más grande. Ahora sí, entonces fuerza AB y la otra barra es fuerza BC. Bien, tenemos que suponer un sentido para
para estas fuerzas para poder hacer nuestra ecuación de equilibrio. Entonces, vemos que tenemos esta fuerza que va hacia arriba y para equilibrarla yo necesito una componente de fuerza que vaya hacia abajo. De estas dos barras, la única que puede aportar fuerza hacia abajo es la fuerza AB, porque la fuerza ABC es horizontal, entonces no existe manera de que esto equilibre a 225, lo que significa que esta fuerza debe tener esta dirección. Ahora, la fuerza ABC, ¿qué dirección? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué sentido? Nuevamente observamos y vemos que la fuerza AB se dirige hacia la izquierda. Para poder equilibrarla, la única manera que hay es que esta fuerza vaya a la derecha, ¿sí? Entonces, esos son los sentidos que deben tener las fuerzas. Bien, ahora, para poder resolver este nodo, nosotros necesitamos saber qué ángulo existe entre estas dos fuerzas. Llamémosle alfa. Muy bien, entonces para poder conocer este ángulo, observamos la figura inicial. ¿Sí? Esta figura no tiene acotados ninguno de sus ángulos internos, pero nos da medidas. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta aquí es que podemos imaginar un triángulo rectángulo entre los puntos A, B y el punto de aplicación de B, y esto es un triángulo rectángulo, y lo que nosotros queremos saber es este ángulo de aquí adentro. Muy bien, entonces de este triángulo que acabo de marcar conocemos sus catetos: el cateto adyacente 12 y el cateto opuesto 9. La función trigonométrica que podríamos plantear con esta información es la función tangente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a plantear la función tangente y veremos qué valor nos da. Entonces decimos que la tangente de mi ángulo alfa es igual a 9 sobre 12. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual a 0.75. Yo puedo trabajar ya con este valor. No necesito conocer propiamente el ángulo. Entonces, de momento me voy a quedar con ese dato y vamos a ver qué podemos resolver con él. No conozco el ángulo, pero conozco la tangente de ese ángulo. Entonces, vamos haciendo esto por acá, un poquito más pequeño, y veamos qué se puede hacer. Con estas tres fuerzas, al conocer que por estática su sumatoria debe ser 0, vamos a plantear un polígono de fuerzas. Como la sumatoria es 0, estas tres fuerzas deben formar un polígono cerrado. Entonces tenemos una fuerza que va hacia arriba, una que va en diagonal hacia abajo, así, y una horizontal que va a la derecha. Entonces este es el polígono que forman esas tres fuerzas. Este polígono tiene la propiedad de que tiene ese ángulo alfa del que estábamos hablando. La fuerza vertical la conocemos, son 225 libras, y los otros dos lados son nuestras incógnitas. Desconocemos la fuerza en diagonal, que es la AB, entonces fuerza AB, y desconocemos la fuerza horizontal, que es la fuerza BC. Bien, entonces con esta información vamos a plantear una ecuación con razones trigonométricas, ¿sí? Y escribimos lo siguiente: ¿qué función trigonométrica conozco de aquí yo? Tangente. Entonces voy a plantear una ecuación que involucre a la tangente de este triángulo. Voy a decir tangente de alfa es igual a cateto opuesto a alfa, 225. Cateto adyacente, fuerza
en BC. Ahora, habíamos dicho que esta tangente de alfa valía 0.75, entonces ya lo escribimos completo. 0.75 igual a 225 dividido en fuerza BC. Tenemos una ecuación con una incógnita, despejamos y encontramos que la fuerza BC es igual a 225 dividido en 0.75. Al realizar esta operación encontramos que la fuerza en BC son 300 libras. Muy bien. Ahora, información adicional. La fuerza BC está saliendo del nodo que estoy analizando. Aquí está mi punto del nodo B. Me faltó poner esto. Este es el análisis del nodo B. La fuerza BC sale del nodo B. Entonces, cuando las fuerzas salen de los nodos, son fuerzas que actúan en tensión. Bien. Ahora resta saber cuánto es la fuerza que actúa en la barra AB. Vamos a recorrer un poco esto. Vamos a disminuir un poco de tamaño a esto para que quepa la siguiente ecuación. Bien, entonces solo nos resta conocer la fuerza AB. Si notamos, esto es un triángulo rectángulo, entonces la fuerza en AB la podemos conocer con el teorema de Pitágoras. Al ya conocer los catetos, fuerza AB es igual a la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 225 al cuadrado. ¿Sí? Hacemos la operación y el resultado es 375 libras. Nuevamente, una vez que ya tenemos el resultado, observamos que en nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo B, la fuerza AB entra al nodo. Cuando las fuerzas entran a los nodos, significa que su acción es compresión. Bien, entonces ya tenemos casi resuelta nuestra estructura. En esta ocasión los resultados: la fuerza en BC 300 libras en tensión, la fuerza en AB 375 libras en compresión. Dejaremos como actividad hacer el mismo análisis en el punto C para conocer la fuerza que actúa en la barra AC. La dinámica es exactamente la misma y con esto ya habremos conocido las fuerzas que actúan en nuestras tres barras. Ya nos vamos a organizar un poquito esto. Y esta sería la solución de nuestro ejercicio. Les doy las gracias y los espero en el próximo tutorial. Hasta luego.